Bienvenidos a Karate y algo más. El día de hoy vamos a continuar con el libro Karate-Do Mi Camino. Capítulo 1. Comenzando el camino, perdiendo un rodete. La restauración Meiji y yo nacimos en el mismo año 1868. La primera en la antigua capital de Edo, que posteriormente se transformará en Tokio. Yo nací en el distrito de Yamakawa-cho, en la okinawense capital real de Shuri. Si alguien tiene la inquietud de consultar los registros oficiales, podrá ver que yo nací en el tercer año de Meiji, 1870, pero realmente mi nacimiento ocurrió en el primer año del reino y tuve que falsificar el registro oficial para ser aceptado en los exámenes de la Escuela Médica de Tokio. En ese tiempo había una reglamentación que solo aquellos nacidos en el año 1870 o después podían ser considerados para rendir los exámenes. Así que yo no tenía alternativa, excepto tratar de falsificar el registro oficial, que era más fácil de hacerlo porque aunque parezca extraño, el registrarse no era tan estricto como lo es actualmente. Habiendo así alterado los datos de mi nacimiento, me presenté al examen y lo aprobé. Pero aún no entro en la Escuela Médica de Tokio. La causa que me pareció muy razonable, ahora no me parece tanto, me imagino. Entre las muchas reformas introducidas por el joven gobierno Meiji durante los primeros 20 años de su vida, fue la abolición del rodete, un peinado que fue una parte tradicional de la vida japonesa por mucho más tiempo de que el que cualquiera se puede imaginar. En Okinawa, en particular, el rodete era considerado un símbolo no solo de madurez y virilidad, sino de valor. Como el edicto prohibiendo el venerado rodete fue en toda la nación, hubo una oposición en todo el país, pero principalmente en Okinawa. Estaban los que creían que el destino futuro del Japón requería que se adoptasen ideas occidentales, y los que veían lo opuesto, que estaban en constante crítica de la mayoría de las reformas instauradas por el gobierno. Nada, sin embargo, pareció conmover tanto a los okinawenses como la cuestión de la abolición del rodete. En general, los hombres de la clase Shisoku o privilegiada se opusieron obstinadamente, mientras que los de la clase Heimin o común, así como pocos de los Shisoku, sostenían que podía aprobarse la abolición. El segundo grupo fue conocido como el Kaikato, el Partido Ilustrado, y el primero como el Gonkoto, literalmente el Partido Obstinado. Mi familia atacó por generaciones las leyes oficiales y la totalidad se opuso unánime y firmemente al corte del rodete. Aunque este hecho fue totalmente aborrecido por mi familia, yo personalmente no me sentía totalmente convencido. El hecho fue que fui influenciado por la presión de mi familia, y en la escuela rechazaban a los que persistían en el estilo tradicional, y así el curso de mi vida fue influenciado por un pequeño motivo como el espeso rodete. En ese momento, como la mayoría, yo estaba conforme, pero después, como suele suceder, quise volver varios años atrás. Mi padre, Gisu, era oficial inferior y yo fui su único hijo, nacido prematuramente.
Fui un niño enfermizo y con mis padres y abuelos creían que no estaba destinado a una larga vida. Me cuidaban especialmente. Particularmente fui mimado y consentido por mis abuelos. Prácticamente después de mi nacimiento, viví con mis abuelos maternos y mi abuelo me enseñó los 4 clásicos chinos y los 5 clásicos chinos de la tradición de Confucio, esencial para los hijos de Shisoku. Fue durante mi estadía en la casa de mis abuelos donde hice la escuela primaria y después de un tiempo me hice íntimo amigo de uno de mis compañeros de clase. Esto también estuvo destinado a alterar el curso de mi vida, y en forma más importante que el rodete, porque mi compañero de clase era el hijo de Yasutsune Asato, un hombre maravilloso, que fue uno de los más grandes expertos okinawenses en el arte del karate. El maestro Asato pertenecía a una de las 2 principales familias Shisoku de Okinawa, la Udon. Era la clase más alta y era equivalente a daimyo entre los clanes de fuera de Okinawa. Los Tonichi eran jefes hereditarios de pueblos y villas. Asato provenía de este último grupo. Su familia ocupaba una alta posición en la villa de Asato, localizada entre Shuri y Naha. Tan grande era su prestigio que los Asato no eran tratados como vasallos por el gobernador de Okinawa, sino como íntimos amigos en el mismo nivel. El maestro Asato no solo no era superado en toda Okinawa en el arte del karate, sino también sobresalía en equitación, en esgrima japonesa kendo y en arquería. Él fue más bien un brillante erudito. Fue mi buena suerte que me prestara su atención y que recibiese mi primera instrucción en karate en tan extraordinarias manos. En aquel tiempo la práctica del karate estaba prohibida por el gobierno, así que las sesiones se tenían que hacer en secreto. Y a los alumnos se les prohibía estrictamente decir a cualquiera que aprendían karate. Después diré algo más al respecto. Por el momento es suficiente decir que la práctica del karate solo se hacía de noche y en secreto. La casa de Asato estaba bastante lejos de mis abuelos, donde yo todavía vivía, pero por mi entusiasmo por el arte, nunca encontré las caminatas nocturnas demasiado largas. Después de un par de años de práctica, mi salud mejoró notablemente y no fui más el chico débil que era antes. Me gustaba el karate, pero más que eso, me sentía profundamente en deuda con el arte por mi bienestar. Y fue en ese tiempo donde comencé a considerar seriamente hacer el Karate-Do una forma de vida. Sin embargo, esa idea no entró en mi mente ya que necesitaba empezar una profesión. Y aunque la controversia del rodete puso la carrera médica fuera de mi alcance, comencé a considerar alternativas, como había aprendido los clásicos chinos en mi infancia, enseñados por mi abuelo y Asato. Decidí usar estos conocimientos para enseñarlos como maestro de escuela. De acuerdo con esto, di los exámenes y fui instructor de escuela primaria. Mi primera experiencia en dar clases fue en 1888, cuando tenía 21 años. Pero el rodete se seguía entrometiendo, ya que antes de hacerme cargo como maestro, se me exigió deshacerme de él. Esto me pareció totalmente razonable. Japón estuvo luego en un estado
de gran fermentación. Ocurrían grandes cambios en todos lados. En todas las facetas de la vida, yo sentía como maestro una obligación de ayudar a nuestra joven generación, que un día iba a forjar el destino de nuestra nación. Como un puente en la amplia laguna que se abría entre el viejo y el nuevo Japón, yo podría haber objetado duramente el edicto oficial que convirtió a nuestro tradicional rodete en una reliquia del pasado. Sin embargo, temblaba cuando pensaba qué dirían los miembros antiguos de mi familia. En ese tiempo, los maestros de escuela usaban uniformes oficiales, semejantes a aquellos que usaban los estudiantes de la escuela PIR antes de la última guerra. Una chaqueta negra abotonada hasta el cuello, los botones de latón con un diseño de una flor de cerezo y una gorra con una insignia que también tenía una flor de cerezo. Fue usado este uniforme y sintiendo deshonra por mi rodete que hice una visita a mis padres para decirles que me había empleado como instructor asistente en una escuela primaria. Mi padre casi no podía creer lo que veían sus ojos. «¿Qué has hecho con tu persona?», gritó irritado. «Vos, el hijo de un samurái». Mi madre, tan irritada como él, se negó a hablarme. Ella se fue, dejando la casa por la puerta de atrás. Hacia la casa de sus padres, me imagino que todo este alboroto le debe parecer a la juventud de estos días como inconcebiblemente ridículo. De cualquier forma, la suerte estaba echada. A despecho de la enérgica objeción de mis padres, yo emprendí la profesión, que seguiría durante 30 años. Pero no abandoné mi primer y verdadero amor. Iba a la escuela en el día y luego, como aún existía la prohibición de hacer karate, me escabullía en plena noche, llevando una débil linterna cuando no había luna, a la casa del maestro Asato. Cuando noche tras noche llegaba a mi casa, justo antes del amanecer, los vecinos conjeturaban sobre quién era o qué hacía. Algunos decidieron que la única respuesta posible a este curioso enigma era que venía del burdel. Ciertamente la verdadera respuesta era muy diferente. Noche tras noche, a menudo en el patio trasero de la casa de Asato, con el maestro mirando, yo practicaba un kata, un ejercicio de forma. Semana tras semana y a veces mes tras mes, hasta que mi maestro consideraba que lo había aprendido. Esta constante repetición de un kata particular era agotadora, a menudo exasperante y en ocasiones humillante. Más de una vez caí agotado en el piso del dojo o del patio de Asato, pero la práctica era estricta y nunca se me permitió pasar a otro kata hasta que Asato estaba convencido de que había entendido satisfactoriamente lo que había estado trabajando. Aunque considerablemente avanzando en años, él siempre se sentaba erguido sobre el balcón cuando nosotros trabajábamos afuera usando un hakama, con una débil lámpara a su lado. A menudo, a causa del agotamiento, yo no podía distinguir la lámpara. Después de ejecutar un kata, yo debía esperar su opinión. Si estaba insatisfecho con mi técnica, murmuraba: «Hágalo de nuevo». O «Un poco más». Un poco más, tantas veces un poco más,
hasta que sudaba abundantemente y estaba casi por caerme. Esta era su forma de decirme que aún había algo que aprender. Luego, si le satisfacía mi progreso, expresaba su opinión en una sola palabra: bien. Esta única palabra era su mayor elogio. Sin embargo, hasta que yo no la escuchaba varias veces, no me animaba a preguntarle que me enseñase otro kata. Pero después de nuestras prácticas, generalmente en las primeras horas de la madrugada, él era una clase distinta de maestro. Teorizaba sobre la esencia del karate. O como un padre bondadoso, me preguntaba acerca de mi vida como maestro de escuela. Cuando la noche estaba por terminar, tomaba mi linterna y me dirigía a mi casa consciente de que mi jornada terminaba con las suspicaces miradas de mis vecinos. Bajo ninguna circunstancia debo omitir mencionar a un amigo de Asato, un hombre que también nació en una familia Shisoku de Okinawa y que era considerado tan diestro en karate como el mismo Asato. A veces yo practicaba bajo la tutela de los dos maestros, Asato e Itosu, al mismo tiempo. En esas ocasiones yo escuchaba atentamente las discusiones entre los dos, y esto hizo que aprendiese mucho acerca del arte, tanto en su aspecto espiritual como físico. Si no fuese por esos dos grandes maestros, yo sería una persona muy distinta actualmente. Es casi imposible expresar mi gratitud hacia ellos por haberme guiado en el sendero que me proveyó mi principal fuente de gratificación durante 8 décadas de mi vida. Si te ha gustado este video, te invito a suscribirte. También ayúdame compartiéndolo con todos tus amigos que les gusta el karate o las artes marciales. Eso ha sido todo, hasta la próxima.